Hola, bienvenido a la siguiente sesión del curso La materia y sus interacciones. Espero que estés muy bien. De seguro habrás visto el título y te preguntarás, ¿propiedades químicas, cambios químicos? ¿Que no habíamos dejado la materia atrás? Lamento decirte que no. Sin embargo, era muy importante que nosotros conociéramos cómo es la materia en sus diferentes estados para poder pasar a lo que son los cambios químicos. Ya mencionamos que los cambios físicos es cuando la materia pasa de un estado a otro sin alterar su estructura. Entonces, ¿qué son los cambios químicos? ¿Y cuáles son las propiedades químicas? ¿Qué las hace diferentes? Si recordarás, dentro de los primeros videos cuando hablamos sobre la clasificación de la materia y cómo se estudia la materia, mencionamos que la materia tiene diferentes cambios físicos y químicos. El día de hoy vamos a hablar sobre los químicos. Y en cuanto a las propiedades, tiene físicas y químicas. Y el día de hoy vamos a hablar de las químicas. En cuanto a las físicas, recuerda que es aquello que nosotros podemos ver y que no importa los cambios, la materia permanece. El día de hoy en las químicas, los cambios y las propiedades dependen de la estructura de la materia. Así que vamos a ver la información. Empecemos con las propiedades y los cambios químicos. Vamos a retomar un poquito de este mapa que vimos en videos anteriores únicamente para ubicarnos en dónde estamos, ¿ok? Mencionamos que la materia se divide en 4 aspectos para un mayor estudio. Lo es su clasificación en sustancias puras y mezclas, que ya lo vimos. Tiene diferentes estados, como lo es el líquido, gaseoso, sólido y plasma, que lo acabamos de ver. Tiene diferentes propiedades físicas y químicas. Dentro de esas, las físicas ya las platicamos, que son intensivas y extensivas, como lo es la densidad o la masa de un objeto. Y mencionamos que tenemos diferentes cambios, como lo son los físicos y los químicos. Dentro de estos cambios, bueno, los físicos también ya los mencionamos un poquito, que podemos alterar el aspecto de la materia, sin embargo, su estructura permanece igual. Y bueno, los cambios químicos y las propiedades químicas se enfocan más a la estructura de lo que es la materia. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a enfocar solo en estos dos aspectos. Muy bien. Empezando con las propiedades químicas. ¿Qué es una propiedad química? Bueno, nos dice que es cualquier propiedad de un material que se hace evidente durante una reacción química. Es decir, cualquier cualidad que pueda ser establecida solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. Y en español, ¿qué quiere decir esto? Bueno, son aquellas propiedades que nos dicen cómo va a reaccionar una sustancia o una materia, por así decirlo, cuando la sometemos a una reacción química o cuando la queremos alterar desde su estructura, desde su núcleo, ¿ok? ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, tenemos muchísimas propiedades de las cuales podríamos hablar. Sin embargo, aquí solo vamos a mencionar 4 que son como de las más fáciles o más digeribles para entender. Empezando por la toxicidad. Eh, por ahí tenemos algunas sustancias que solo de verlas sabemos que son dañinas y que tienen una alta toxicidad, mientras que otras pues sabemos que no pasa absolutamente nada si las consumimos en el día a día. Bueno, esto es una propiedad química. Es en el caso de la materia, su toxicidad depende completamente de la estructura y ojo, de cómo pueda reaccionar ante diferentes soluciones. Ejemplo de toxicidad. En el caso del cloro, un ejemplo muy sencillo, nosotros podemos tener el cloro en casa para limpiar cualquier superficie o los pisos o el baño, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros mezclamos el cloro con otros detergentes, podemos producir que este cloro reaccione con esos detergentes, provocando una toxicidad muy alta.
Estoy seguro que en más de una ocasión has entrado a un baño o, bueno, generalmente, o a una casa y dices, híjole, huele mucho a cloro y te pica la garganta y te duele hasta la cabeza, te arde la nariz. Bueno, ese cloro está en un estado gaseoso, el cual es altamente tóxico para nosotros. Por lo tanto, el cloro no lo deberíamos mezclar con ningún otro detergente, porque al entrar en contacto con otro detergente reacciona y produce una toxicidad alta, la cual no tiene por sí solita. ¿Listo? Con ese ejemplo, bueno, la reactividad. ¿Qué tan rápido reacciona una sustancia con otra? La realidad es que tenemos diferentes sustancias. Hay algunas que son muy poco reactivas y hay algunas que son muy, muy reactivas. Ejemplo de esto puede ser el bicarbonato de sodio y la sosa cáustica, que al mezclarlas con agua reaccionan diferente. Cuando nosotros como colocamos, perdón, agua con bicarbonato de sodio. La reactividad es mediana, podríamos decirlo, o inmediata. En cuanto colocamos el agua con el carbonato o el bicarbonato, genera una espuma que pues, se ve muy bonita, ¿no? O en algunas ocasiones lo utilizamos para limpiar o para cocinar. Sin embargo, esta misma agua, cuando nosotros la colocamos a lo mejor con sosa cáustica, la reactividad es inmediata y además tiene diferentes características. En el caso del bicarbonato, cuando lo mezclamos con agua, pues lo máximo que podemos observar son burbujitas, ¿no? Sin embargo, en el caso de la sosa con el agua, pues se puede calentar el recipiente, puede incluso haber hasta que salpique esa agua porque reacciona de manera agresiva. Entonces, bueno, aquí es donde tenemos los diferentes reactividades de que puede tener una misma sustancia, pero en combinación con sustancias completamente diferentes. Por otro lado, tenemos el pH. Si no sabes qué es el pH, una breve descripción de esto es qué tan ácido o qué tan básico o qué tan alcalino es una sustancia. Ejemplo de esto, muchas veces hemos escuchado que los ácidos nos hacen daño y que a lo mejor el agua alcalina es muy buena. Bueno, la realidad es que tanto tenemos ácidos buenos como tenemos bases malas o que nos pueden dañar. Lo ideal es analizar, pues, cuál es el pH o qué tan ácido o qué tan básico está ese alimento o eso que nosotros queremos consumir. Y si está dentro de su normalidad, pues entonces adelante. La estabilidad química se refiere a la facilidad que tiene un átomo de generar enlaces o crear una molécula al unirse con otros átomos y estos sean estables, ¿ok? Porque podemos hacer que o a lo mejor dos átomos se unan, pero su estabilidad química es muy poquito, entonces esa unión a lo mejor va a durar solo unos cuantos segundos o milisegundos, mientras que tenemos estabilidades químicas muy altas, como lo es en el caso del que es hidrógeno y oxígeno, o puede ser el cloro de sodio, que también es un compuesto muy estable. ¿Sale? Entonces, ¿qué tanto podríamos decir que es estable una molécula después de su formación? Y esas fueron las propiedades. Ahora nos vamos a ir con los cambios químicos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un cambio químico? Nos dice que es un proceso en el que una o más sustancias se transforman en sustancias completamente nuevas con propiedades diferentes. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar sobre que una sustancia deja de ser eso y se convierte en otra completamente diferente. Eso es un cambio químico. ¿Ok? Y nos pregunta, ¿qué indicadores debes de fijarte para determinar si se está produciendo un cambio químico o un cambio físico? Porque puede ser diferente. Entonces, a ver, Atsiri, no entiendo. ¿Me estás diciendo que en un cambio químico voy a dejar de tener una sustancia y voy a obtener otra? Sí, así es. Ejemplo, cuando quemamos madera. Este ejemplo es pues de los más fáciles que podemos observar. Al inicio tenemos troncos de madera. Cuando nosotros los sometemos al fuego, estos troncos se empiezan a reducir a cenizas. Entonces ya no vamos a tener madera, vamos a tener cenizas. Ejemplo número dos, oxidación del hierro.
Normalmente nosotros tenemos el hierro que es muy, muy fuerte. Sin embargo, cuando se empieza a generar el óxido de hierro, podemos observar que las propiedades cambian. Tiende a hacerse más débil, puede cambiar de color y, ojo, aunque en muchas ocasiones podríamos decir que sigue siendo hierro, la realidad es que químicamente ya es otro compuesto, ya no es lo mismo. Otro ejemplo muy sencillo es cocinar un huevo. Atsiri, pero el huevo sigue siendo huevo antes y después de cocinarlo. Sí, tal vez podríamos decir que sigue siendo un huevo. Sin embargo, químicamente sus propiedades cambian completamente. Es por eso que pasamos de tener un huevo en un estado líquido, por así decirlo, a un estado sólido. ¿Y cuáles son las características de los cambios químicos? Bueno, primera característica, la formación de nuevas sustancias que tienen diferentes propiedades. Recordemos que dejamos de ser una sustancia para formar otra sustancia. Y la segunda característica, que es muy importante, son generalmente irreversibles bajo condiciones normales. Esto es que no podemos regresar la materia a lo que era. A diferencia de los cambios físicos, recordemos que son reversibles. Podemos pasar de un estado líquido a un estado sólido y de un estado sólido a un estado líquido. Sin embargo, en el caso del cambio químico, no podemos, ejemplo, con la madera, tomar la ceniza y volverla a hacer troncos de madera. Eso sería imposible. O que, por ejemplo, el huevo, tomemos el huevo y pues, lo descocinemos o le quitemos calor y vuelva a ser líquido, eso tampoco va a pasar, ¿ok? Sin embargo, nos dice, al reaccionar una sustancia es imposible regresar a su forma original. En el caso de la oxidación del hierro, tú podrás pensar, bueno, puedo limpiarlo, puedo lavarlo, le quito un poquito el óxido y ya quedó. En este caso, podríamos mencionar que la parte de afuera de lo que es esa cadena, a lo mejor ya estaba oxidada. Tú retiras ese óxido y te queda tu cadena íntegra. Pero lo que tú retiraste de óxido de hierro no lo puedes volver a hacer hierro ni lo puedes volver a adherir como tal a esa cadena. Es por eso que nos menciona que son irreversibles en condiciones normales. ¿Cuáles son los indicadores del cambio químico? Vamos a tener diferentes focos de alerta que nos dicen que está ocurriendo un cambio químico y no un cambio físico. Ejemplo de esto, la producción de gas. Algunas reacciones químicas dan lugar a la formación de gases o un gas en específico, como por ejemplo la formación del dióxido de carbono al mezclar bicarbonato de sodio con vinagre. Es un experimento que lo puedes hacer sencillamente en tu casa y no corres el mayor peligro. Pones un poquito de bicarbonato de sodio, le agregas un chorrito de vinagre y vas a observar esa formación de burbujas, que son los gases. Otro ejemplo de esto es a lo mejor cuando preparamos un Alka-Seltzer o un sal de uvas. De igual manera, podemos observar ese burbujeo cuando la tableta o el polvo entra en contacto con el agua. Otro indicador es la producción de sólidos. Durante algunas reacciones químicas se da la formación de una sustancia sólida o un precipitado. El precipitado es un sólido insoluble cuando se forma a partir de una solución. Ejemplo, el Alka-Seltzer. Y cuando tú agregas la tabletita al vaso de agua, le agregas agua, se produce cierta efervescencia, la burbuja, y sin embargo, al final del vaso siempre nos queda un sólido que ya no se disuelve, por más agua que le echemos, ya no se disuelve en esa agua. Bueno, eso sería un precipitado. Sin embargo, otro ejemplo sobre una formación de sólidos es la oxidación del hierro. Como bien lo comentábamos, esta se adhiere a la superficie del material, que a lo mejor en un momento con algún producto químico tú pudieras retirar ese óxido de hierro que está por encima y podrías decir, me queda mi clavo en este caso intacto. Sin embargo, lo que ya retiramos se cambió de hierro a óxido de hierro y eso cambió en una forma sólida. ¿Ok? Otro indicador súper fascinante es el cambio de color.
así es un simple cambio de color. En muchas ocasiones podríamos decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cambió de una cosa u otra? O tal vez, ejemplo, cuando tenemos algún lavador de pisos que tiene cierto color específico, morado, verde, amarillo, bla, 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 y nosotros agregamos cloro a esa solución y el color desaparece. ¿Por qué? Pues precisamente porque se está dando un cambio químico en esas soluciones. Ejemplo, en el laboratorio tendríamos el color en el permanganato de potasio, es un color morado. Cuando nosotros agregamos un ácido oxálico, pues se vuelve blanco completamente. Entonces, recuerda que siempre que tengas un cambio de color, nos va a dar una alerta de que tenemos un cambio químico. Otro indicador muy importante es el cambio de temperatura. Eh, esta señal nos dice que está produciendo sí o sí un cambio químico notable, ¿ok? Puede ser que la temperatura aumente o disminuya y eso es, al final de cuentas, un intercambio de temperatura. Ejemplo, pues cuando vemos arder la madera, ¿no? Ahí tenemos un aumento de la temperatura y bueno, pues la madera pasa a reducirse a cenizas. Y bueno, antes de finalizar, quiero que intentes esto para ver si nos quedaron claros los conceptos de lo que son los cambios químicos y las propiedades químicas. Por eso te voy a retar a que identifiques qué indicador de cambio químico se muestra en cada uno de estos cuatro escenarios. Tenemos una tiza o gis que reacciona con vinagre y pues poco a poco ahí pues, observamos alguna situación. Tenemos la formación de caries, tenemos una cinta de magnesio que reacciona con ácido clorhídrico y por último la utilización de fenolftaleína en una reacción ácido-base. Si ahí observas la imagen, bueno, acá tenemos que empieza un color blanquecino, luego se vuelve rosa y bueno, ya no voy a dar más pistas, ¿ok? Entonces, déjame tus respuestas en la cajita de comentarios y yo te digo si estamos en lo correcto o tenemos que volver a repasar un poquito este tema. Bueno, hasta aquí llegamos con la información de esta sesión. ¿Qué te pareció? ¿Complicado? ¿Tal vez un poco confuso? Descuida, es completamente normal, pero estoy seguro que si realizas el ejercicio que te acabo de dejar, va a quedar muchísimo más claro las diferencias entre los cambios químicos y los cambios físicos. Solo para mencionar, recordemos los aspectos más importantes que vimos el día de hoy. Número 1, los cambios químicos tienden a ser irreversibles y nos van a generar sustancias nuevas con propiedades nuevas, ¿ok? Las propiedades químicas son aquellas propiedades que pertenecen a una materia cuando se somete a una reacción química y por lo tanto nos va a producir nuevas sustancias. Y recuerda que tenemos diferentes indicadores o manifestaciones de cambios químicos, como lo son el cambio de color, la producción de sólidos, la producción de gases, etc. Entonces, déjame aquí abajito todas tus dudas, todos tus comentarios y con mucho gusto yo te los resuelvo. Y no olvides también contestar el ejercicio para ver si sí nos quedó claro y si no es así, poderte ayudar un poquito más con esta información. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.